Muy feliz, muy emocionada porque tal como les había dicho por ahí, la historia de hoy no es cualquier historia. Les voy a hablar un poco de nuestra invitada. La invitada de hoy es Diana Ortiz. Diana es una mujer pilosísima, especialista y magíster en psicología clínica, profesora, pero sobre todo es amiga, es hija, es hermana y ahora es también la mamá de Manuel. Ella va a ser nuestra invitada la tarde de hoy y pues voy ahora a saludar a nuestra querida compañera de cabina, Jean. Hello. Hola Jean, ¿cómo estás? Hola a Olis. todos. De verdad que estamos muy felices. Como lo dijimos hace poco en una conversación que tuvimos, esta historia la veníamos esperando hace casi un año, porque ya casi vamos a cumplir un año y desde que iniciamos dijimos qué lindo tener a Dianis acá, ya ustedes la van a saludar, ella también los va a saludar, porque sé que muchos también quienes que están conectados la conocen y como dice G, pues es una historia que tiene muchísimo conflicto de interés porque es amiga de nosotros, es la amigaza de G, o sea, ellos son pares ahí siempre juntas, pero sin más preámbulos vamos a saludarla. Dianita, hola, ¿cómo estás? Ay, hola. Sí, estoy nerviosa porque pues es otro rol en el que estoy hoy, más sabiendo como hacia dónde vamos a llevar la conversación. Entonces, pues nada, a todos los que nos están viendo, escuchando, yo quiero que escuchen esta historia desde el corazón, desde el alma y sobre todo desde la fe. Qué lindo. Qué lindo. Yo quiero hacer acá otra acotación. Yo soy la de los chistes malos de este programa. No, mira que es un poco diferente tenerlos acá porque, claro, es algo que va a decir, las dos son psicólogas, ¿no? Y a Sí, veces o siempre es muy distinto estar del otro lado, como un total. poco siendo interrogadas. Ujú. Sí. Pero me gustaría que el público conociera, Dianis, qué cuenta tu historia, qué hay detrás de Diana Ortiz, más allá de lo que hoy vamos a conocer. Bueno, Diana Ortiz es una mujer apasionadísima. Me apasiono por lo que hago, me apasiono por mi familia, me apasiono por lo que represento. Digamos que siento que la palabra que me podría representar es pasión, ¿sí? Me pongo a la 10 en lo que tenga que hacer, con lo que tenga, con las personas con las que estoy. Si soy amiga, soy 100. Si soy profe, soy 100. Si soy psicóloga, soy 100. eh, y pues digamos que eso podría hablar de mí, ¿sí? O sea, más allá de todo, la pasión me representa. Bueno, gracias, Dianis. Sí, de hecho, dijimos, bueno, vamos a iniciar. Esta historia tiene muchas cosas que queremos que ustedes pues conozcan. Pero esa foto que estaba allí en la pieza publicitaria, que de pronto algunos lo vieron, otros no, vamos a describirla un poco. Está Diani sentada, hermosa, con una camisa blanca, como un poco incluso angelical. Total. Y hay una historia atrás de esa foto que ya nos las va a contar, pero quiero comentarles también que cuando Ginette y Diani se confabularon para esa foto, yo la vi y yo dije, qué hermoso, qué fotógrafo hizo esta foto, en qué lugar espectacular estaban. Entonces hoy dijimos, vamos a empezar por ahí, Denis. ¿Qué estaba pasando ese día en esa foto hermosa de la pieza publicitaria? Bueno, en esa foto, bueno, hay una historia. Yo empecé diciéndole, quiero que escuchen esto desde la fe. Todo lo que voy a contar el día de hoy, Pero esperen, pause porque a Jean le faltó de mencionar algo y es que en la foto está Diana embarazada. Muy estoy Sí, embarazada. embarazada. muy embarazada. Lo que pasa es que no se nota tanto. No No se se ve. nota tanto, pero Ajá. para que todos tengamos claridad, en esa foto aparece Diana muy embarazada. Continúa. Entonces, bueno, esa foto tiene mucha historia detrás, pero digamos que estaba en la clínica, 32 semanas de embarazo, esperando un posible desembarazo por una situación, pues por la situación que me llevó a la clínica. Con mucho miedo, o sea, con toda la incertidumbre que pudiera haber. Y pues mi cuñada, que me dice, ¿y usted se hizo fotos embarazadas? Y yo, no.
no tengo fotos, o sea, el estudio, pues. El estudio que uno quiere, que se embarazó y entonces yo... Que obviamente estaba en el plan. Claro, que tengo que ir a darla toda en ese estudio, no estaba. Y probablemente me iban a desembarazar, o sea, ya la barriguita no la iba a tener. Entonces fue como, bueno, aquí en la clínica, en plena, en el cuarto de la clínica, mi cuñada se puso la 10 porque fue mi cuñada, Zaida, gracias por el estudio fotográfico. Y pues tengo esa foto angelical de fondo. Ese día descubrimos que había un potencial, una potencial idea de negocio, porque nos dimos cuenta que hay muchas mamás que no logran hacerse sus estudios fotográficos a tiempo y que es una buena idea de negocio. Hay que vender estudios fotográficos de embarazadas en el hospital. Pero bueno, para nosotros es simple entender todo lo que pasa porque nos conocemos la historia completa, pero hay mucha gente que de pronto nos está viendo y no tiene idea de qué estamos hablando y por qué para Dianis y para nosotras es tan representativo su embarazo y esta historia como tal. Diana, háblanos un poco de la idea que surge de ser mamá y la dificultad que encuentras con el camino, o cómo lo describes tú, ese camino hacia la maternidad. Bueno, yo creo que desde cuando quería ser mamá, asumo que desde siempre porque yo tengo una familia muy grande, numerosa, tengo muchos sobrinos, mis hermanos todos pues están casados, tienen hijos, entonces digamos que para mí era lógico que yo iba a hacer lo mismo porque de ahí vengo, ¿sí? Mis abuelos tuvieron muchos hijos, o sea, mi familia es grande. Entonces, creo que la maternidad estaba ahí. Más o menos, yo tengo 40 años, ¿listo? Pero pues en mi casa cuando yo empiezo a estudiar y eso, como que mi mamá era, no se vaya a embarazar temprano, sí, o sea, como que cuídese porque se tira la vida, ese tipo de cosas. Entonces, siempre como que vamos a hacer las cosas bien al derecho. En el orden. En el orden, bueno, como ustedes lo quieran ver. La cosa es que ya yo estudié, ya tenía magíster, ya trabajaba, ya era independiente, no me había casado ni tenía esposo, pero pues yo dije, bueno, ya es el momento. Ya me siento preparada. O sea, yo creo que ya puedo tener un hijo. Es lo que sigue, ¿no? O sea, digamos que... Y era como hacer realidad algo que ya, o sea, se supone que iba a pasar. Estaba más o menos sobre los 32 años cuando tomé la decisión y dije, bueno, sí, es mi momento. Ah, bueno, no tengo esposo. Bueno, no importa, yo voy a ser mamá. O sea, algo va a pasar. Y no, no lo tomen a mal, no es que algo va a pasar, sino que yo lo decidí y dije, bueno, si yo no tengo un esposo, pero ya el reloj biológico de las mujeres dice, venga, tiene 32 años, póngase en esas, entonces... yo dije, pues lo voy a tener sola. Sí. Y decido ir a una clínica prestigiosa de la ciudad que se encarga de la fertilidad y eso. Y yo dije, yo voy a ser mamá y lo voy a hacer, ¿sí? Ese es el 2021 más o menos. Yo voy a la clínica, me hago los exámenes y... porque yo, pues para mí era fácil, ¿no? O sea, yo dije, no, pues sí, eso, hay mucha gente que dona su esperma, o sea, no pasa nada, yo quiero ser mamá autónoma. Y yo escuché podcast de mamás autónomas y eso se puede, y claro, yo puedo. Mi hermana fue un ejemplo para mí, una mamá muy guerrera, muy, digamos que con sus hijas siempre fue como quien mantuvo la batuta de la crianza de sus hijas. Entonces yo decía, no, eso se puede, o sea, nosotras podemos. Una mamá sola la logra. Ajá, entonces voy y me hago los exámenes confiando en que todo estaba bien y resulta que recibo pues el diagnóstico de que tengo obstrucción de trompas bilateral. Pues digamos que para las personas que no lo saben, pues los embarazos se dan en las trompas de falopio. Si hay obstrucción de trompas,
pues no se puede dar un embarazo de forma natural. Eso me dejaba en embarazo in vitro, pero yo hasta ya no estaba como interesada en llegar porque yo soy psicóloga, entonces yo había llevado muchos procesos de personas que habían pasado por situaciones de embarazos in vitro, las pérdidas, la carga emocional, o sea, eso me parecía durísimo y yo decía, no, yo sola pasar por eso es muy duro. Entonces yo dije, no, yo no sola no voy a pasar por eso. Entonces yo dije, bueno, no se puede y entonces es como enfrentarme a una realidad que no conocía y era que yo no podía ser mamá. Anita, ahí me parece importante, creo que lo podemos hacer, de diferenciar esos dos tipos de embarazo que en este caso tú averiguas y también que nos cuentes un poco cómo es ese proceso, ¿no? Porque muchas mujeres e incluso hombres pues no sabemos cómo es para poder realizar de esa forma el embarazo, qué proceso se hace. Pues digamos que la oferta es amplia ahora, pues eso me parece súper chévere para las personas que no pueden hacerlo de manera natural. Digamos que hay una fertilización que era la que yo estaba buscando y era como que se compra la donación de esperma y se espera, digamos que sí se tiene como muy en cuenta en qué momento uno está ovulando y apenas se ovula, pues se pone el esperma, de hecho lo puede hacer uno en casa, en algunas clínicas lo dejan, en otras no, eso dependerá pues de donde tú vayas. Y ya, y digamos que de manera natural, pero pues no tienes pareja, sino que tú compraste una donación. O bueno, tú accedes a eso. Y el in vitro es cuando toman óvulos tuyos, óvulos del donante, digamos que en laboratorio se hacen las fecundaciones. De y te hecho, ponen el óvulo fecundado. Sí, y te ponen el óvulo fecundado, Okay. te preparan, eso es una preparación durísima también en términos hormonales, el costo en economía, en el desgaste es bastante importante porque sí hay que preparar el cuerpo para ese embarazo. Entonces, Y no hay garantías de nada. exacto, y no hay garantías de nada. En ninguno de los dos procedimientos hay garantías de algo, ¿sí? Y es un tema que yo sí siento es importante mencionar porque es como la expectativa muy alta frente a una realidad anhelada como la maternidad ante la realidad médica, porque al final siguen siendo procedimientos médicos que pues ponen a las mujeres o incluso a las familias, porque pues hay parejas que tampoco naturalmente pueden concebir, ante esa realidad de una amplia cantidad de posibilidades, ¿no? Que las cosas se den o como que las cosas no funcionen. Y es que de hecho el doctor le explica a uno, en principio, el día que yo fui y me enteré que yo no podía ser mamá, para mí fue muy duro porque yo fui, o sea, a todo fui sola, ¿no? Entonces, cuando yo salgo, entonces el doctor así como si nada me dice, no, entonces no vas a poder tener un embarazo natural, entonces toca. Y él de una vez empieza a mostrarme las alternativas que habían, pero yo quedé como en bolita. Claro, quedaste loading ahí en la parte de no puedes. Y yo creo que muchas cosas de las que el doctor me explicó, yo no entendí en ese momento. Yo lo entendí después viendo YouTube, o sea, leyendo otra vez, revisando, ahí lo pude entender. El doctor me dijo, ¿tiene preguntas? Y yo, no. Y me fui porque no sabía, o sea, no entendía muy bien qué era lo que había pasado. En mi cabeza yo entré entendiendo que yo podía ser mamá y salí sabiendo que no iba a poder ser mamá. Uf. Entonces, fue duro saberlo. Entonces, como yo le decía a Ginette en algún momento, una cosa es que yo decida no ser mamá. Total. Porque lo decidí, ¿sí? Y otras cosas que no pueda ser mamá, porque no se puede. O sea, entonces es como cuando uno en la casa le dice, no puede, y usted dice, no, ahora sí quiero. Entonces se siente muy así como, ¿y por qué no? O sea, sí, entonces empieza, yo digo un poco a pelear, ¿no? Entonces yo peleaba un poco, primero conmigo, porque la culpa es horrible. Y digamos que de saber, o sea, como que me decían, y usted tuvo un golpe, y usted tuvo no sé qué, y yo decía, pero entender por qué no podía, si se supone que todas las mujeres pueden. O sea, es que eso era lo que a mí no me cabía en la cabeza, en donde
hay personas que dicen respiré y me embaracé. Y, Sí, estamos hablando de Ginette. Ginette con J. Ginette con J ahí presente. Y digamos que no se dé la oportunidad, entonces yo decía, o sea, ¿por qué si se supone que uno puede? ¿Sí? Entonces, entender eso fue difícil porque la culpa era mía, ¿sí? O sea, yo sentía que era mi culpa, que el tiempo, que dejé pasar mucho tiempo, que porque yo no fui al médico antes, que porque yo no hice cosas antes para saber esa información y no a los 32 años, cuando ya por el reloj biológico no era como tan viable muchas cosas ya, ¿sí? Entonces como que no, yo sentía o nadie me había dado ninguna otra información de que yo tuviera más oportunidades. Entonces sí fue muy duro reconocer eso y entender que no iba a poder ser mamá y era como, y era muy duro, muy duro, muy duro, muy duro. Claro, y un poco por eso decíamos cuando hablábamos del título del programa que en este espacio íbamos a hablar un poco de los duelos, porque para una mujer recibir esa noticia de no puede ser mamá claramente representa una pérdida, ¿no? La pérdida de la expectativa ante la posibilidad de naturalmente poder embarazarse, y eso es algo de lo que la gente también muy poco habla, ¿sí? De cómo hay tantos procesos que representan pérdidas para los seres humanos y los terminamos lidiando nosotros solos, ¿sí? Y no solamente hay pérdida cuando yo me embarazo y pierdo a mi bebé, sino cuando no me puedo embarazar porque me están diciendo que no la logro. Y creo que eso le abre un espectro amplísimo a las necesidades de acompañar en ese tipo de momentos. Total, y es que, o sea, yo en ese momento también hubo un tema de identidad, ¿no? Yo en alguna publicación de mi Instagram está, y era cómo la maternidad valida la mujer o el rol de mujer y la no maternidad la invalida un poco también, ¿no? Sí. Entonces, para mí era muy duro decir, o sea, cómo yo me relaciono con el rol de mujer si no voy a ser mamá. Y entonces ahí yo recuerdo que muchas personas, mujeres que me escribían y decían, sí, es verdad porque cuando yo digo que yo no quiero ser mamá por elección, Lo cuestionan. sí, lo cuestionan. O sea, no, como que no está de acuerdo, como que, pero ¿por qué? Y entonces no se va a desarrollar o no va sí, o sea, como ¿cuál es el desarrollo suyo como mujer? Y uno, bueno, ya no era, o sea, entonces sí es bastante confrontativo eso con respecto a la identidad. Es decir, entonces ahora yo quién soy, cómo soy y cómo en serio me voy a desarrollar. Entonces sí es bastante duro. Frente a esta historia, Diana, tú nos dices, bueno, esta fue la primera vez en la que yo me encontré con que no podía ser mamá. Digamos que eso fue lo que yo descubrí. Pero tú hablas de fe. Claro, hubo un duelo que empezaste a transitar. Pero, ¿qué pasó después? ¿Tú qué decidiste? ¿Dijiste no, ya definitivamente no? ¿O qué pasó? Uy, yo pasé por muchas cosas. Pasé por en mi pasaron casi 8 años, ¿no? Sí, según lo que claro, cuentas. o sea, entonces, bueno, entonces al principio yo dije, ok, bueno, yo no puedo ser mamá. Y estuve en una crisis terrible, gracias a mi psicólogo por acompañar esa crisis, porque tuve que ir al psicólogo. Digamos que siempre hay que ir, pero en ese momento lo sentía indispensable porque estaba muy mal, porque no sabía cómo, porque era una crisis de identidad. Total. Realmente. Entonces, afrontar esa crisis de identidad, qué va a pasar, y cómo yo siempre he sido muy mamá. Yo cuidé a mis sobrinos, digamos que yo era la niñera estrella en mi casa, mis sobrinos todos pasaron la mayoría por mis manos, entonces esa maternidad estaba en mí de alguna manera, ¿sí? Yo amo a los bebés, o sea, nace un bebé y yo... Ella se regala. De verdad. Bueno, se regalaba. Ya no. Ya no. O sea, sí, yo me lo pido, yo le cuidaba dietas al que podía, ¿sí? Entonces, a mí la maternidad me encanta. Entonces yo era como, ¿cómo transformo esa maternidad?
realmente mis estudiantes han sido y fueron muy importantes en ese momento porque pues yo dije, bueno, si yo soy mamá no de uno, sino de muchos. Y entonces empecé a cuidarlos a ellos. Y fue muy importante para mí ese espacio maternal. Transformaste un poco tu concepto de maternidad. Y yo dije, ay, entonces yo tengo muchos hijos. Y ya. Sí, como que yo sentía que con eso lo había resuelto. Sí, o sea, como que mis estudiantes, ya, bien. Mis sobrinos, bien. Y me conecto desde ahí, desde el cuidado a mis sobrinos y desde el cuidado a mis estudiantes. Y hasta ahí, digamos que la llevaba. Con respecto a la fe, yo siento que yo nunca peleé con Dios. Yo siento que le pedía mucho que me ayudara a entender mi propósito. Que yo pudiera, a través de lo que era y cómo era y lo que me había dado, poderme desarrollar y poder ser feliz. Creo que eso era lo único que yo quería. Yo les dije que íbamos a llorar. ¿Puedo contar la historia de Santiago? ¿O la cuentas tú? ¿La cuentas tú? ¿De Santiago? ¿Era Santiago o cómo es que se llama el apóstol? No. José. No. Ah, de Santiago. Sí, es Santiago. Sí. Cuéntala. Cuente. ¿La cuento yo? Sí. Yo Santiago cuento ¿Cuál Santiago. Santiago está todo perdida, por favor? Sí. Estamos todos perdidos. ¿Nos cuentan? Gracias. Pues que esta historia es nuestra. Diana se ha contado, pero la historia es nuestra. Diana, en algún momento, yo sí les voy a decir algo. Yo creo que yo sí peleé con Dios en medio de todo esto, ¿sí? O sea, a mí sí me daba como mucha angustia decir como que ¿por qué mi amiga no puede, no? Y me acuerdo mucho un día que yo la llevé a su casa y yo le dije como que, amiga, ¿usted cómo se siente con todo esto? Y me dice, yo siento que soy Santiago. Y hice la misma cara que hicieron ustedes allá como que, ¿quién es Santiago? O sea, explícame por favor. Entonces ella me dice, Santiago es un apóstol que está enfermo. Si la cuento mal, me corriges. Que está enfermo, pero sigue a Jesucristo. Y le pide a Jesucristo en algún momento que lo cure. Y Jesucristo le dice que no. Y que ese va a ser su testimonio. Seguirlo a él, mantener su fe, a pesar de que él, conociendo su dolor, conociendo también su fe y el amor que le tiene, decide no cuidarlo, no curarlo. Y que entonces ella se siente como un Santiago, porque sigue amando a Dios, porque sigue estando con él, a pesar de que Dios decide no responderle su petición. Y ella me lo dijo con un amor hacia su fe, que yo decía, ¿por qué es tan generosa, no? O sea, ¿por qué le cabe tanto amor en el pecho? Y yo decía como que yo no quiero que sea Santiago. Sí, o sea, pues ella se puede casar con esa historia, pero no quiero, o sea, y para mí era muy, muy complicado como entenderlo y lidiarlo como desde ese reconocimiento de, pucha, veo a veces tantas mamás, perdónenme lo que voy a decir, pero con tan pocas ganas de ser mamá, con tan pocas ganas de maternar, y veo a mi amiga por años luchar por esa posibilidad de ser mamá y la vida no se lo permite. Entonces era muy difícil lidiar con eso, ¿no? Y yo sí peleé con Dios un ratico. Luego le decía que todo bien, que era un momento de profundo dolor, pero que me escuchara, que me hiciera ese milagrito, ¿no? Y todos rezamos por ese bebé en algún momento. Para que sucediera. O sea, sí, la verdad, muchas personas rezaron por ese milagro. Yo la verdad tampoco le pedí a un bebé. Nunca le pedí un embarazo. Nunca lo pedí. ¿Tú qué pedías? Que fuera feliz con lo que tenía. Si no le digo que ella es lo más generosa que existe en el mundo. O sea, yo nunca le dije, Diosito, embarázame, ni regálame un niño, ni nada. O sea, eso yo no lo... Porque de alguna manera hay una cosa que uno hace en terapia y es como... Perdón, ¿cómo voy a hablar? Pero, marica, viva con lo que tiene, eso es lo que hay, ¿sí? Y entonces yo tenía eso en mi cabeza. Tengo que aplicar lo que estoy diciendo. Sí, o sea, yo tenía eso en mi cabeza, claro, yo decía...
pues si eso es lo que hay, yo cómo vivo con esto que tengo. Entonces, ¿y cómo vivo feliz con esto que tengo? ¿Sí? Entonces, yo decía, ok, desde que yo sea feliz con lo que tengo, está bien, Diosito, ayúdame a ser feliz con esto que tengo, con este propósito. O sea, ¿por qué las cosas son así? Yo no sé, pero eso es lo que hay. Después aparece, entonces por ahí le decía a José, porque después una tía me dice, como que, bueno, entonces yo dije, bueno, no voy a tener hijos, pero sí puedo tener un esposo. Sí, ahí lo apareció usted. Entonces ahí apareció otra cosa. Entonces yo dije, no, sí, un esposo sí, entonces ya tengo una familia y ya pues sola no estoy en el sentido de eso que uno quiere crear, ¿no? Entonces digamos que entonces mi tía me dice, pídaselo a San José. Entonces yo empecé a rezar, pero fuertemente. O sea, el año 2024 para mí fue un año en donde creo que, no, 2023. 2023, Amix, sí. Dios mío, yo recé. Y por San José, se lo pedí a San José. Por el esposo. O sea, ustedes no se imaginan cuántos rosarios hice, cuántas misas fui, o sea, estaba entregada yo, y no es que ahora no lo esté, claro que lo estoy, solo que nunca en mi vida había tenido esa comunión con Dios como en ese año, y lo agradezco muchísimo porque siento que preparó muchísimas cosas. Ese año fue donde más recé y donde más problemas tuve en muchos aspectos de mi vida. Pero, perdón, Anita, yo te interrumpo porque, claro, o sea, acá Ginette Conye sabe la historia con pelos y señales. Yo no, yo estoy aquí al lado de ustedes intentando seguir descifrando todo. Sabía, pero no con la misma intimidad. Bueno, en el 2023 estás pidiendo por tu San José. Por tu José, perdón. Y cuando de hecho ahí pasa algo y es que yo quedo embarazada a principios de 2024, estoy súper embarazada y yo me encuentro con Dianis y ya está otra vez esa idea de querer tener bebé. ¿Cómo vuelve esa idea? ¿Cuánto tiempo pasa para que tú vuelvas a decir, bueno, voy a volver a intentarlo, voy a volver a averiguar, o cómo surge eso? En ese año uno va a rutinas del médico, de todos los cuidados que uno como mujer debe hacer, entonces la citología, bla. Y entonces me dicen, tenía, ¿qué? 38 años, 37 años. 37. Entonces me dice la enfermera, una chica, que donde estés, gracias por eso, me dice, ¿cuántos hijos tiene? Y yo no tengo hijos. ¿Por qué no tiene hijos? Porque tengo las trompas obstruidas, no puedo tener hijos. Pero eso las destapan, me dice. Como si fueran cañerías. Sí, pero si eso las destapan y yo, a mí nadie me hizo eso. O sea, esa información no la teníamos. No lo he hecho. Claro, o sea, yo no sabía, o sea, no tenía ni idea porque yo lo único que sabía era que podía hacer in vitro y ya, o sea, esa alternativa no estaba. Entonces yo, y empiezo todo el año a pensar si sí lo hacía o no lo hacía. ¿2023 o 2024? 2023. Ok. Finalizando 2023, ya estoy en reencuentro con mi pareja actual. Esa es otra historia, ese es otro podcast. Dentro de 8 días. Y yo empezaba una relación, él terminaba una relación, y yo empezaba con él, y entonces yo digo, miércoles, con todo lo que él está viviendo, y yo como en mi cabeza, quiero ser mamá, yo como a un novio que acabo de, o sea, empezamos hasta ahora, llevamos 15 días, y yo le voy a decir, quiero ser mamá. Creo que eres mi José. Creo que tienes una pinta, es el papá de mi hijo. Entonces yo decía, no, yo cómo le voy a decir a este man, yo creo que apenas le diga a este man que yo quiero ser mamá, me va a decir hasta luego. Bueno, podemos ser amigos, nunca voy a conocer. Entonces, yo voy sola a la cita médica a que me digan si se podía o no se podía destapar, ¿no? Y yo no le digo nada. O sea, yo tampoco era que
como que lo iba a hacer de espaldas, no, nada, sino... No se lo contaste. No le conté porque yo dije, ¿qué tal no sea nada? ¿Sí? Total. Si es mucho, pues ya toca decirle, me quiero embarazar, pero si no, pues no pasa nada. Entonces, voy a mi cita y el doctor me dice, ¿y dónde está tu esposo? No sé qué. Y yo, toca traerlo. Y yo seguía con que yo voy a ser mamá sola, no sé qué tal. Bueno, y el doctor me dice, los exámenes son 85% verdaderos. Y yo, ok. Entonces me dice, yo puedo hacer una cirugía de exploración. No le aseguro nada, entro, miro lo que encuentro, si puedo hacer algo lo hago, si no, no. ¿Listo? Y yo, pues sí, listo. Hágale. Entonces yo dije, hágale. para eso. O sea, voy a hacer lo que estaba en mis manos. Entonces, hacemos la cirugía. Bueno, entonces, supuestamente era para enero. En enero no se puede hacer por unos exámenes que me salieron mal. Termino haciéndola en marzo. Que es cuando yo me embarazo. Exacto. Ay, Dios mío. Entonces, voy a la cirugía. Bueno, entonces ya hablo con mi pareja y le digo que yo estoy en ese plan, ¿no? Que él, ¿qué piensa, no? Y ahí aparece el primer milagro para mí, es que él me dice, bueno, yo lo acompaño. Y eso para mí fue un regalo importantísimo. O sea, yo creo que si yo amo a ese man, es por eso. Ay, tan lindo. O sea, él me dice, yo sé lo importante que es para ti ser mamá, yo te acompaño en eso. Y yo, ¿en serio? O sea, con 15 días, no me pero sí. 16. Ahí ya iban como 20, amiga. Sí. O sea, no, y además es que nosotros éramos amigos de antes, o sea, él conocía esta situación porque era mi amigo. Entonces, bien, pasamos la cirugía, él me acompaña en la cirugía, le toca como todo el acompañamiento de un oído medio dormido, todo. Y el doctor me dice, no, Diana, no se pudieron destapar. Entonces yo, llorémoslo otra vez y ahí sí, llórelo y entiérrelo básicamente porque ya lo que estaba por hacer de mis manos, ya lo había hecho. Entonces, listo. No se Incluso puede. hiciste un ritual, ¿no? Hice un ritual, ahí lo conté, digamos que la crisis de identidad obviamente se despertó. Recuerdo que nosotros no fuimos a su baby shower porque el duelo era muy duro. Para todos, yo creo que fue un tiempo muy duro, precisamente eso iba, porque allí también ahorita lo dijo, fue como yo estaba embarazada ya de meses, G queda embarazada, Ginette Conje queda embarazada, Dianis estaba en ese proceso de buscar también tener su bebé y como que las cosas empezaron a salir diferentes para cada una de nosotras. Claro, ahí duro. fue Diosito todo el tiempo cacheteándonos y diciendo, no son sus planes, son los míos. Entonces, bueno. Y yo embarazada sin haberlo planeado. Total, lo chistoso. total, de hecho yo les confieso algo, o sea, yo me demoré, Diana es mi mejor amiga y yo me demoré mucho tiempo en contarle que estaba, ustedes no se imaginan lo complicado que fue para mí aguantarme la noticia, decirle, amiga, estoy embarazada, pero a mí no me daba el corazón para decirle que yo estaba embarazada mientras ya estaba transitando esta crisis tan loca, ¿no? Porque yo sabía todo lo mucho que para ella importaba que esa operación saliera bien y no sale bien. ¿Qué pasa después de eso, baby? Ahí, digamos que me rindo, pero me rindo, esto lo dijo Camilo cantante, con Eva Luna en uno de sus tantos podcasts, me rindo en Dios y abandono todo control mío hacia él y buscando lo mismo, o sea, ser feliz, entender sus planes. Mi pareja en ese momento me dijo, no, pues somos los dos, o sea, todo bien. Ahí es cuando aparece la historia de Santiago, me acuerdo. Ajá, entonces me dijo, no, somos los dos y ya, yo dije, bueno, sí. Y ya, o sea, solo dije que Dios haga su voluntad, que no es la mía. Y insisto, no estaba pidiendo nada, solo
Necesitaba sentirme tranquila. Necesitaba sentirme tranquila porque Jenny estaba embarazada. Necesitaba sentirme tranquila porque yo necesitaba poder compartir con tu hija, poder compartir con cualquier mujer en embarazo, poder tener una paciente embarazada y poderla acompañar como se debe. O sea, necesitaba sanar eso, como fuera. Entonces, ese era como mi ruego, sentirme tranquila para poder abrazar las maternidades de todas y acompañarlas con amor, ¿sí? O sea, eso era lo que yo quería. Después de eso, digamos que pasa el tiempo. Pero a mí, mientras pasa ese tiempo, ¿cuáles fueron las emociones más difíciles de habitar en esos instantes como tan demandantes, emocionalmente hablando? Yo creo que no sabe, o sea, volvemos a la crisis de identidad, ¿no? Entonces, de pronto no saber cómo reconocerme, de pronto no saber cómo reconocer a los otros con amor, sí, que no doliera. Eso, eso, para mí no saber era algo muy, como que muy, no sé. En eso, cuando yo publico, hay una chica que me escribe, ¿no? Me dice, Dianis, yo me soñé con usted embarazada. Y si yo me soñé eso, yo siento que eso es verdad. Porque yo estaba hablando del embarazo suyo. Ok. Y yo, no, pero ya me dijeron que no. Me dijo, ella me dice, ¿Usted cree en Dios? sí. Yo la vi embarazada, usted va a tener un hijo. Yo le dije, pero es una persona, de hecho está en Barranquilla, si me está viendo, Oli. Y me escribe eso, y yo, bueno, una sobrina me dice, mire Diana, si a uno Dios le pone algo en el corazón es por algo. Solo que nosotros no sabemos cuándo, cómo, ni de qué manera. Entonces solo confía y ya. Entonces ahí digamos que mi oración pasa a ser como, entonces por favor que no me aparte de la fe, ¿sí? O sea, yo necesitaba creer en Dios y permanecer en fe. Y que Él hiciera lo que tuviera que hacer, no esperando nada, solo estar con Él. O sea, Diana, es que después de hacer el ritual y bueno, y después de haberte enterado y haber dicho, bueno, voy a hacer las paces con esto, voy a darme mi tiempo, porque yo soy testigo de que incluso tú me lo dijiste, me estoy dando mi tiempo para sanar y eso es lindo también comprenderlo y escucharlo. Y empiezan a ver como estas señales un poco, si así se quiere, volvió a reavivar esa llamita ahí. Y tú dijiste, bueno, voy a esperar en Dios o no, o nunca. No. O sea, yo decía, o sea, no es que no creyera, o no sé, sí, o sea, yo no sabía, yo lo único que sabía era que no podía apartarme de Dios, que no quería pelear, que quería estar feliz, que quería como mantenerme, o sea, yo seguía como con lo mismo, yo quiero estar bien con lo que tengo y vivir con lo que tengo. Okay. Solo que las cositas estaban ahí, yo decía, ay, Dios mío, mira. Ay, Dios mío, pero... O sea, eso producía como un poquito de ansiedad. Sí, claro. Sí. Pero tú ya habías soltado un poco la idea. Sí, o sea, la idea de la maternidad ya es como metida en otras cosas, con otras personas y como eso. Yo seguía como con eso. Tal como tú dices, te rendiste ante Dios. ¿Y qué pasa cuando te rindes ante Dios? Siguen los milagros. Mi relación, digamos que se consolida un poco más. Un poco más en el sentido de que se mantiene, sino ya uno no sabe que no es una relación de pronto como muy pasajera ni nada. Entonces, y como que es una relación en donde empezamos a creer en la familia, a creer en que se podía, en que la podíamos formar y eso. Y eso fue bonito porque yo siento que es un cambio importante para los dos, en el sentido de que tal vez no nos habíamos visto, visualizado de esa manera nunca y se empiezan a ver las cosas de manera como natural. Entonces eso era bonito,
¿sí? Ver eso y sentirlo de esa manera. Y así, eso pasó ya finalizando 2024. Yo en ese diciembre del 2024 voy a hacer muchos exámenes, yo tengo una enfermedad de base que necesito estar en el médico todo el tiempo y voy a hacerme como todas esas cosas que tenía pendiente, médicas, y en enero, a mediados de enero, a mí me hacen un bloqueo de dolor porque pues yo sufro de dolores crónicos. Y me empiezo a sentir mal después del bloqueo, pero muy mal. Había otro bloqueo. Entonces, de hecho, yo decía, y yo en diciembre hasta, o sea, yo por dolor y todo eso, no tomo, o sea, hace mucho tiempo no consumo alcohol, y entonces yo en ese diciembre estuvimos en familia y tomamos y todo eso, y yo, bueno, o sea, estuvo súper chévere. En mi casa pasaron muchas cosas, nos reunimos todos, o sea, pasaban muchas cosas a mi alrededor donde yo sentía a Dios conmigo muy cercano, por esos milagros que son muy del día, muy de, o sea, a veces de lo cotidiano. Sí, uno piensa que los milagros son muy grandes. Yo, gracias a Diosito, pues tengo milagros muy grandes y muchos muy cotidianos. Entonces, pasa de todo eso médico y yo me empiezo a sentir muy mal, muy mal, muy mal, y entonces yo empiezo a sentirme extraña en mi cuerpo y cosas, pero como yo siempre tengo muchas cosas, entonces pues para mí era como, hay un dolor más, un malestar más, sí. Entonces le digo yo a mi pareja, me estoy sintiendo así, estoy sintiendo esto, no sé qué, ya había pasado diciembre, enero, entonces eso de que usted comió mucho y todo eso, y yo decía, yo creo que me dio un virus, soy como toda revoltosa. El virus. Virus, parásitos. No, yo había ido, un día fui al consultorio, y entonces le digo yo a la señorita, a la secretaria que nos colabora, y Leticia, me siento mal, es que yo creo que me comí había en mi nevera una hallaca de hace rato, y yo me la comí, yo creo que me cayó súper mal, estoy mal. Y entonces me dice, sí, ay no, doctora, tómese no sé qué, y yo sí, y yo llamé a mi mamá, mami, estoy mala, no sé qué, bueno. Y mi esposo me dice, hágase una prueba de embarazo. Y yo, ay, ¿yo qué me voy a hacer una prueba de embarazo? ¿Para qué? ¿A son de qué decir? O sea, él ya tiene hijos, entonces eso es importante que, o sea, de pronto él sí vio algo que yo no veía, ¿sí? Puede ser. Entonces me dice, hágase una prueba de embarazo. Y yo, ¿para qué me hacen una prueba de embarazo? Y no se la hizo. O sea, en mi vida he comprado una prueba de embarazo. ¿Es verdad? Y ¿Es la verdad? compré yo. ¿Es verdad porque ya no la compró? ¿Eso en dónde lo venden? ¿Cuándo lo valen? Sí. Y entonces yo dije, es que voy a hacer una prueba de embarazo. Y me dice, sí, y entonces empiezo yo a pensar, la verdad, me llegó. Claro, y ahí cae en cuenta. Entonces yo dije, no, pero ese es la tiroides, porque yo tenía un problema de tiroides. Entonces yo dije, no, eso son la tiroides. Bueno, entonces le digo yo a Jenny, imagínense que me estoy sintiendo así, 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 y mi esposo me dice que me haga una prueba de embarazo. Dice, bueno, hagámonosla. Hagámosla. Literalmente. Y entonces yo le dije, no, marica, yo qué voy, perdón, yo qué voy a hacer una prueba de embarazo, o sea, ¿para qué? Y me dice, no, salgamos de dudas, ¿cuántas le llevo? Me dice. Quienes no me conocen, les informo. Cuando ustedes buscan la definición de palabra impaciente, sale una foto mía. O sea, todos sí, también. A todos sí. También a todos sí. Entonces me dice, no, ¿cuántas le llevo? Yo, una, que voy a botar plata en eso, le dije. Entonces me dice, yo le dije, no, más bien tráigame un pedalite porque eso sí es lo que necesito, yo estoy muy mala. Y entonces me dice, yo le llevo el pedalite, pero listo, yo le llevo una sola, no vaya a traer más porque eso es botar la plata, que vamos a botar eso. Entonces ella me dice, ya voy para allá, pero sí, ¿verdad? Ya voy para allá. No, y yo a ella le dije, o sea, pensemos que va a salir negativa. O sea,
vayámonos con esa convicción, de verdad, juntas. Yo siempre hablaba Pero tú en pensabas plural. en que de pronto No, sí. amiga, ¿No? de hecho tengo un Twitter en donde yo dije, Diosito, por favor, que sí sea real, porque a mí ella apenas me dijo eso, yo sí pensé que existía la que posibilidad, sí. pero yo obviamente no le iba a alimentar la expectativa. Yo le dije, no, amiga, o sea, pensemos en que no. O sea, piense que no, pero yo le llevo la prueba, la hacemos simplemente como para descansar y que usted esté tranquila porque yo la conozco y sé en los 48.000 escenarios posibles en los que está pensando. Entonces mejor la vemos, usted ve ese negativo y ya se queda tranquila. Yo le escribía eso, pero yo por dentro estaba diciendo, Diosito, por favor, que salga positiva y obviamente llegué muy rápido. Era domingo. Sí, sí, y entonces era sábado en la tarde. Y entonces Sí. me dice, bueno, llega Ginny. Y yo, ay, pero yo no tengo ganas de ir al baño. Ay, no. Y yo con mi impaciencia. Sí. Y yo, no, entonces vamos a tomar tinto. Entonces yo hago el No, imagínate. tinto. Y entonces Y yo así. me tomo el pedalito. Y ella al rato me dice, no tienes ganas de ir Pero al baño. ya. Y yo, es cierto, ¿no? Ella no pensaba Y en yo mí. con toda la paciencia, porque yo de verdad le oía de la prueba. O sea, honestamente le estaba oyendo. Ya cuando mi pareja me dijo, yo dije, le voy a decir que sí, pero me voy a hacer la pendeja. Y no la voy a hacer. Solo que le conté a Gine y Gine ya no, vamos a hacernos la prueba. Me hago yo la prueba, casi salí en calzón. Claro, porque ya apenas vio esas rayas. Marica, ¿Qué sentiste? Yo quiero No. saber qué sentiste, porque es no, que- o sea, yo no creía. Yo vi esa prueba con 2 rayas muy rojas, y yo decía, yo la miraba y yo, o sea, yo salí y le decía, marica, mire, y yo temblaba. ¿Ella aquí? Y yo, ay, marica, ay, marica. Ella no decía nada, solo decía, ay, marica, ay, marica. Y entonces, le mando yo la foto a mi pareja y entonces llega como, ese también llegó como en 2 segundos. Sí, llegó súper rápido. Llegó como en 5 minutos. Y me dice, ¿qué hacemos? Esperamos hasta el lunes. No, él no pregunta qué hacemos. Dice, no, ahora toca una de sangre. Toca el lunes mandárnosla a hacer. Y yo lo miro yo, ¿perdón? El lunes irá usted el lunes, amor, porque Diana y yo nos vamos ya para un laboratorio. Y entonces, sábado, casi 6 de la tarde, ¿qué laboratorio está abierto? Para ¿Para hacerse una las prueba. urgencias? Claro. Urgencias. No fuimos para... Google, yo, Ajá. laboratorios abiertos. Sábado a las 6. Y nos fuimos a hacernos la prueba para saber si sí o si no. Y yo le decía no. Entonces fuimos y entonces nos dicen que en cuánto tiempo, entonces la más rápido. No, porque para saber las semanas, no, la que sea más rápido. Esta se demora 40 minutos y hasta 2 horas, 40 minutos. Esa. ¿No hay menos? 15. Esa. Con una de ya. Y entonces yo le digo a Ginny, vamos a dar una vuelta porque no puedo pensar, yo no puedo hacerme ilusiones, yo no puedo, no. Y yo le tenía mucho miedo a eso, a hacerme ilusiones. Claro. Entonces, yo no pensemos, hablemos de otra cosa. Y nosotros, como, ¿de qué hablar? Nosotros siempre tenemos algo de qué hablar, ese día no teníamos nada de qué hablar. No se nos ocurría nada. No, era horrible. ¿A dónde vamos? No sé, ¿a dónde vamos? ¿Vamos a dónde? No podíamos pensar con claridad. Resultamos yéndonos a un centro comercial a esperar. No habíamos llegado al centro comercial y ya estaba la prueba. Llegó al correo. Llegó Al correo. Uy. Y entonces yo es que llegó. Entonces me dice, espere. Entonces ella lo graba. Así, ella va a abrir el correo y yo, no, espere, hay que grabar. Y entonces la frené y entonces ella me miró como con esa cara, yo, bebé, esto es un momento muy importante, o sea, por favor. Hay que grabarlo. Entonces, y yo, bueno, listo, grabemos. Pero yo pensando en que era mentira, que eso se había equivocado, que no era. Ya lista la cámara, yo abro la prueba y pues era un positivo muy positivo y era, o sea, yo ahí estaba en shock, agradecida, con miedo, era el sueño realidad, era todo lo que yo quería, como sí, se pudo. Y solo Dios lo hizo. Entonces,
fue el momento, creo que más feliz de mi vida, después de otras cosas muy felices, pero sí, sí era algo muy, muy bonito y muy deseado, porque pues para mí, Emanuel, yo lo tenía en la cabeza desde siempre. Y te lo imaginabas como es, porque yo quiero decirles algo, o sea, Emanuel, es un angelito, lástima, pues no trajimos una foto, pero es unos ojos preciosos, o sea, es muy bello, de verdad que es un niño muy bello. ¿Te lo imaginabas así? No. O sea, yo trataba de ponerle cara, pero, o sea, honestamente para mí siempre fue muy difícil hacerlo. Yo traté y tuve que pedirle a ChatGPT mucha ayuda con eso, porque no sabía, no sabía cómo imaginármelo. Muchas mamás creo que tienen las caras de sus hijos ya en las cabezas antes de, o sea, después lo empiezo a descubrir, ¿no? Sí, ¿a ti te pasó eso, Jean? No, yo tampoco podía imaginar, pero yo creo que era porque estaba muerta del miedo, era más eso, pero no. Sí, o sea, Pero y mamás que sí, de que hecho, ajá. muchas me dicen como, yo me la imaginé y los ojos así, todos los días le hablaba y le decía y le pedía a Dios y yo estaba sobreviviendo. Estaba en Sí, piloto automático. sí. Entonces, a mí me pasó más o menos eso porque de alguna manera nunca estuve segura en todo el embarazo. Claro. O sea, siempre tuve mucho miedo. De hecho, Sí. ahí Diosito otra vez fue muy importante dentro de mi embarazo porque siempre tuve mucho miedo, más por lo que le había pasado a Ginette, entonces yo solo me imaginaba que no iba a pasar, que en algún momento no iba a continuar el embarazo, después los exámenes malos, siempre todo mal, que usted ya está muy viejita, que Que es un embarazo de alto riesgo. que el niño puede nacer con dificultades, que puede nacer con alto riesgo de algún tipo de anormalidad, no sé qué tal, yo no. O sea, embarazo, o sea, ya al final yo decía, qué pereza ir al médico. O sea, nunca ningún médico me dijo, está bien, tranquila, dale. No. Además de que Ya. la foto que ya también pues, ay, se nos va acabando el tiempo, pero la foto, quiero decirles que Dianis tenía su baby shower listo, ¿no? ¿Recuerdan ese Ah, detalle? sí, Sí. también el Y baby shower no se pudo hacer. Cuando no se pudo hacer luego, o sea, como que, ¿qué pasó acá? Sí. Entonces, pues, realmente, para mí, Emanuel, es todo. Es todo. Es mi sueño, es mi vida, es Dios, es, es fe, es... Mire, para las personas que me están escuchando y pasan por una situación como la mía, cuando todo dice no, como decían ustedes, Dios dice sí, me consta. Dios dice sí. Entonces, vea, yo no le estoy diciendo que usted se va a embarazar. Yo no le estoy diciendo que mañana usted va a tener eso que usted desea. Yo no le estoy diciendo que Dios se lo pone en bandeja de plata porque a mí Dios me preparó en muchas cosas. Yo tuve que aprender, yo tuve que ser una nueva Diana para que Manuel llegara. Yo cambié mi vida muchísimo, que no lo sabía, porque yo no lo sabía. Pero ahora que Manuel está conmigo entendí por qué todo lo que pasó tiene todo el sentido de la vida. Entonces, yo siento que Diosito nos habla de todas las formas y sé que si hoy estoy aquí hablando con ustedes y que ustedes nos escuchen o nos vean cuando ustedes puedan, les recuerdo que Dios está con su merced, haciendo lo que tiene que hacer.
no se aparte, confíe en él, confíe en su protección, en su amor y en todo lo que está haciendo, porque para mí es la posibilidad de que Manuel exista hoy. Bueno, vamos cerrando porque ya se nos acaba el tiempo, un tiempo precioso. Gracias, Diana, por tu historia, nos honras al confiar en nosotras. Gracias también, Ginette, por acompañarnos y gracias a todos ustedes. Nos vemos a finales de mayo. Un abrazote. Un abrazo para todos.